Muy buenos días. Hoy vamos a ver algo que se llama probabilidad condicional, ¿listo? Para tener más claro y mejor el concepto de probabilidad. Yo explico el tema, explico unos ejemplos y hay una tarea, un ejercicio, solo un ejercicio, que me lo van a entregar hoy máximo hasta las 10:50, ¿listo? De probabilidad condicional. Entonces me van a prestar muchísima atención. Como les estaba diciendo, hoy vamos a ver probabilidad condicional. Condicional. Listo. Básicamente la probabilidad es, acordémonos que es determinar cuándo sucede algo, cuándo se establece o cuándo ocurre un suceso. Eso es básicamente la probabilidad. Y como su nombre lo indica, aquí cuando estamos hablando de condicional, pues viene de la palabra condición. En este caso, una probabilidad condicional tiene una condición predeterminada. Entonces, básicamente, se va a hacer una comparación de dos sucesos, o sea, un suceso A y un suceso B. O sea, aquí vamos a comparar dos sucesos como cuando ustedes establecían de una manera más sencilla, cuando yo los ponía a comparar dos características de sucesos, ustedes utilizaban de cierta manera, estos también serían condicionales. Ustedes utilizaban el condicional y, ¿cierto que sí? Ustedes utilizaban el condicional y, que básicamente ustedes decían que tenían que cumplir los dos sucesos, ¿cierto? Las dos condiciones, cumplir las dos. Cumplir los dos sucesos. Y también utilizábamos el condicional o, que indicaba que cumplía uno o cumplía el otro. Podía cumplir cualquiera de los dos, ¿cierto que sí? Esos eran los dos condicionales que vimos la clase pasada. Cumplir uno o cumplir otro suceso, o el otro suceso. Cualquier suceso. Cualquier suceso. Pero ahorita vamos a utilizar otro condicional. ¿Cuál es el otro condicional que vamos a utilizar ahorita? Sigan llegando tarde. ¿Cuál es el otro condicional que se va a cumplir? En este caso, el condicional sí, por ejemplo, el condicional sí es el que vamos a ver ahorita. Vamos a ver el condicional sí. ¿Para ustedes qué les indica este condicional? El condicional y indicaba que usted tenía que cumplir las dos condiciones para que pudiera establecerse. El condicional o indicaba que podía cumplir cualquiera de las dos condiciones. ¿Para ustedes qué significaría el condicional sí? En palabras coloquiales, en palabras normales. Cuando ustedes dicen, mi mamá me deja salir, sí, tiendo la cama. ¿Qué significa? Cuando una condición conlleva a la otra. Exactamente. Para que se cumpla el suceso de que usted quiera salir a rumbear, ¿qué tiene que haber pasado? Y tiene que haber pasado, tender la cama. Eso es el condicional, sí. El suceso A tiene que haber pasado para que ocurra ¿qué? El suceso B. Como cuando ustedes dicen, ¿qué probabilidad hay de que yo apruebe cálculos si paso los quizzes? Exactamente lo mismo. Si usted no pasa, para que usted pueda pasar cálculo, ¿qué tiene que haber hecho? ¿Pasar los quizzes o no? Básicamente el condicional, sí, es eso. Como lo acabo de decir, Walteros, es que para que ocurra un suceso, para hallar la probabilidad de que ocurra un suceso, debe suceder el otro suceso, valga la redundancia. Entonces, para que ocurra, básicamente, ese es el condicional que nosotros vamos a ver. Eso es básicamente la probabilidad condicional real. Para que ocurra un suceso, debe haberse cumplido el otro. Ese es el condicional, sí. Que ocurra un suceso, debe haber ocurrido el otro, ¿no? Para hallar la probabilidad. Se me olvidó. Para hallar la probabilidad que ocurra un suceso, para hallar la probabilidad que ocurra un suceso, se debe cumplir el otro. Suceso A, podemos colocar un suceso B, debe cumplirse el A.
cumplirse el suceso A. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que me gusten los brownies si me gustan los chocolates? Es básicamente lo mismo. O sea, para que ocurra un suceso, debe haberse cumplido el otro. ¿Listo? Ese es el condicional. Sí, nosotros ya habíamos visto, como tal no les dije la teoría, pero básicamente ustedes mismos los dedujeron, el condicional y o, que eso fue lo que vimos la clase pasada. Ustedes vieron que para que se cumplieran dos sucesos al mismo tiempo y hay un condicional y, debe tener las dos características, y hay un condicional o, debe cualquiera de las dos características o cualquiera de los dos sucesos. Aquí en el condicional sí, debe haber ocurrido ese suceso para que suceda el otro. Este básicamente se utiliza mucho en el azar, como cuando determinar cartas, determinar, aquí también se utiliza para los dados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula me dice lo siguiente, nosotros siempre vamos a tener un suceso A, ¿cierto? Siempre vamos a tener un suceso A. Suceso A. Y vamos a tener un suceso B, que es el otro. Lógicamente, el que tiene, uno de ellos dos tiene que siempre ocurrir, ¿o no? En este caso, siempre nosotros vamos a determinar de que siempre va a ocurrir el suceso A. Ocurre. ¿Y cómo es la fórmula? Vamos a determinar. Para determinar la probabilidad de que el suceso B ocurra, se establece de esta manera. Probabilidad de B. Así. Ay, ¿dónde está la flechita? Con respecto a A es igual a la probabilidad de la intersección de A. ¿Está esto? De A y B dividido entre la probabilidad de la ocurrencia del suceso A. Repito, esta es la fórmula para hallar la probabilidad. En este caso, el suceso A es el suceso que ocurre y el suceso B es el suceso que nosotros le vamos a hallar la probabilidad. En este caso, ese símbolo, eso lo vimos en trigonometría, en cálculo al principio del periodo. ¿Eso qué significa? Esa N al revés. ¿Intersección? Intersección. ¿Qué significa eso? Que ahí vamos a hallar en el numerador qué probabilidad estamos hallando, si estamos hablando de intersección. Lo que haya en A y B. No, Lo que lo diferencia. no, Lo no, que no, no no. hay. No, no es eso. Es la probabilidad que ocurran los dos. Es la probabilidad que ocurran los dos. Por ejemplo, hagamos un diagrama de Venn para que ustedes lo entiendan más fácil. Hagamos un diagrama de Venn para que ustedes lo entiendan de una manera más sencilla. Aquí tenemos la probabilidad de que ocurra A, ¿cierto? En esto. Aquí voy a colocar probabilidad aquí grande, que ocurra A, ¿cierto? Probabilidad de que ocurra A, ¿cierto que sí? O sea, ¿cuál es la probabilidad que ocurra este suceso? Cualquiera. Probabilidad de que ocurra el A. Lógicamente vamos a tener, como estamos hablando de dos condicionales, vamos a tener la probabilidad de que ocurra B. ¿Cierto que sí? La probabilidad de que ocurra B. La probabilidad de que ocurra B. Acá. Como están relacionados, de cierta manera, ¿qué va a significar? Que va a haber una probabilidad de que ocurran ¿qué? Como están relacionados, o sea, hay una probabilidad de que ocurra un suceso A, hay una probabilidad que ocurra un suceso B, pero están relacionados. En este caso, ¿cuál sería la relación? Cuando es la probabilidad de que ¿qué? Que ocurra A y B.
que ocurra A y B. Y básicamente, para que ocurra A, tiene que tener la misma probabilidad en B. Básicamente, lo que estoy estableciendo es que la probabilidad, acordémonos que ese símbolo de acá es intersección. ¿Qué significa? Intersección, en palabras coloquiales, ¿qué significa? ¿Qué significaría para ustedes? ¿Qué significa, jóvenes? Algo que está dentro de algo. No, O sea, oiga, perdieron el primer que periodo separa, o que están muy separa. dormidos, jóvenes. Presten atención a la... Que esté en ambos lados. Sí, pero en un término lingüístico, ¿qué sería? Significado. ¿Qué tienen en qué? ¿Común? En común. La probabilidad que tienen en común, básicamente, es la probabilidad de intersección de B. Es la probabilidad que tienen en común que ocurra ¿qué? Ambos sucesos. La probabilidad que tienen en común que ocurra ambos sucesos. Básicamente, lo que nosotros estamos hallando acá es la probabilidad que ocurra el suceso B. Eso es lo que nosotros estamos hallando. La probabilidad que ocurra, en este caso, ese suceso B. Nosotros sabemos cuál es el suceso que sí ya ocurrió, el suceso A. Y vamos a determinar también, se tiene que tener en cuenta el parámetro que va a haber una probabilidad en donde ocurre A y B, donde tienen en común, donde sabemos que ocurre A y B al mismo tiempo. En este caso, en la mitad vamos a determinar la probabilidad de que ocurra A y B. Eso es básicamente lo que nosotros vamos a determinar. La probabilidad de que ocurra A y B. Aquí. La probabilidad que ocurra A y B. Ya les voy a explicar más detallado porque o están dormidos o no me están entendiendo. Les voy a explicar de una manera muy sencilla. Dime un número, Natalia. Lo vamos a hacer con números. 11. 11. Digamos que la probabilidad del ejemplo ahorita, de que a ti te guste el chocolate es de 11%. ¿Cierto? Es de 11%. Es algo que a ti te gusta. Es un suceso que ya pasa, ¿o no? Listo. Listo. Entonces, aquí va a estar la probabilidad. El suceso es que te guste a ti el chocolate. ¿Te gusta el chocolate? Voy a escribir chocolate. Es un ejemplo que no lo voy a colocar porque voy a colocar otro ejemplo, pero digamos que chocolate. Ese es el suceso A. Es el suceso que ocurre. El suceso que está ocurriendo en este momento. Que tú sabes que sí es cierto porque ya sucedió. Y aquí tenemos otro suceso, ¿cierto que sí? Que es el B. El B me va a indicar la probabilidad que a mí me gusten los brownies. Sí, a mí ya me gustó el chocolate. ¿Cómo se escribe brownie? ¿Así? No sé. Así. Digamos que así. ¿Listo? Pero sin la I. Digamos. No, ¿cómo va a ser sin la I? ¿Brownie? Es brownies. ¿Dónde va? Bueno, dejémoslo así. Bueno, sí. Digamos que Uy. chocolatina, no sé. No, otra cosa. Bueno, brownie. Así, Walter, no. Ahí Brownie. va N, I, E, S. N, I, E, así. Listo. Eso. Listo. Yo no sé la probabilidad de que a mí me guste el brownie. S. A mí. Yo no sé la probabilidad de que a mí me guste el brownie. Es la que yo quiero hallar. La probabilidad de que si a mí me gusta el chocolate, me gusta el brownie. ¿Cuál es el suceso que yo ya sé que pasa? Que a mí me gusta el chocolate. Porque ese sí yo ya tengo la probabilidad. En este caso, yo voy a tener una probabilidad en común. Básicamente, ¿cuál es la probabilidad en común? En este caso, ¿cuál es la probabilidad en común que nosotros vamos a tener? En este caso, si a usted le gusta el chocolate, lógicamente le va a gustar, en este caso, una que van a tener en común. ¿Qué quiere decir? Si a usted le va a gustar el brownie, lógicamente el brownie va a estar, ¿qué? ¿Hecho de qué? De chocolate, ¿cierto que sí? Es lo que tienen en común. Aquí es esa intersección. Lógicamente, si a usted le gusta el chocolate, le va a gustar ¿qué? Perdón, si a usted le gusta, perdón, si usted quiere saber cuál es la probabilidad, perdón, disculpen, me enredé. Si usted quiere saber cuál es la probabilidad de que le guste el chocolate,
lógicamente usted va a determinar también la probabilidad y la relación. Perdón, si usted tiene, pues me estoy enredando, si usted quiere hallar la probabilidad de que le guste el brownie, usted ya tiene que cumplir el suceso de que le gusta el chocolate. Y para que se cumpla el suceso, usted tiene que hacer una relación de intersección de ¿qué? Del chocolate con el brownie. O sea que básicamente usted ¿qué va a mirar? Usted no va a mirar acá usted no va a mirar este aspecto. Usted no va a mirar este aspecto. Este aspecto usted no lo va a mirar. ¿Usted cuál va a mirar? Del chocolate. No. A unión B. A unión B, exactamente. Acá es donde usted va a hallar la probabilidad, en este lado. ¿Por qué razón? Porque para que suceda el suceso B, debe haber sucedido ¿cuál? El A. O sea que usted acá, en este pedazo, va a hallar ¿qué? Va a hallar la probabilidad de que a usted le guste el brownie. ¿Por qué razón? Porque usted, para que suceda el evento B, perdón, en este caso debe haber ocurrido el evento A. Es súper sencillo. Présteme atención. El brownie está hecho de chocolate, ¿cierto? Muy bien. Yo quiero hallar la probabilidad de que a mí me guste el brownie. Porque en este caso, pero lógicamente estableciendo la condición de que el brownie está hecho de chocolate. Entonces, para yo hallar la probabilidad de que a mí me guste el brownie relacionado con chocolate, tengo que mezclar. Básicamente es como si el ingrediente fuera el chocolate. Básicamente, para que suceda el evento B, debe haber ocurrido el evento A. Básicamente es ese. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo más sencillo para que ustedes lo entiendan. Vamos a ver. Ejemplo número 1. En una clase de bachillerato, el 50% reprueba matemáticas. Coma. El 60% reprueba física. Y el 30% reprueba ambas. ¿Cuál es la probabilidad de que suspendan matemáticas? ¿Cuál es la probabilidad de que suspendan matemáticas? ¿Cuál es la probabilidad que suspendan matemáticas? Sí, reprobó física. Sí, reprobó física. Listo, vamos a determinar. Giselle, dime por favor, ¿cuál fue el evento que ya sucedió? Que para nosotros sería el evento A. Porfa, dime. Lee por favor y dime cuál es el evento que ya sucedió. Giselle, despierta, es hora de la clase. Yo, Dime, Laura, que Giselle está durmiendo. Dime. creo que es matemáticas, ¿no? Reprobar matemáticas. No, ¿El 50%? no, Reprobar, no te escuché, Natalia. reprobar física. Dime, Walteros, en nombre, ¿cuál sería en letras? Cuando yo te generaba el taller de la vez pasada, tú sabías que O era el condicional y el condicional. En este yo ya había escrito, ¿cuál es el condicional? Te voy a colocar de otro color. Sí. No, Física. sí, sí. El condicional es sí. Cuando tú dices, piénselo como en términos coloquiales, cuando usted dice, a mí me dejan salir a tomar cervezas y hago la loza.
En este caso, ¿cuál es el evento que tiene que ocurrir para que suceda el otro? Reprobar física. Bueno, en el de la loza, lavar la loza, ¿no? Pero acá, como tú lo acabaste de decir, aquí es reprobar física. Reprobar física. Este es el evento que tiene que ocurrir y ese es el evento A. ¿Cuál es el evento que yo necesito hallar la probabilidad? Y suspender matemáticas. Suspender o reprobar. Aquí coloqué mucho la palabra reprobar y entonces acá, en este caso, suspender, que significa lo mismo, reprobar matemáticas. ¿Listo? Ah, Ya que el evento que sabes que pasó fue reprobar física. Y el evento que quieres hallar la probabilidad, que no sabes que necesitas hallar la probabilidad porque no estás seguro de qué pasó, en este caso es suspender matemáticas. Entonces, en este caso, el suceso A, que es el suceso que sucedió, valga la redundancia, es el evento A, que es reprobar física. El evento A es reprobar física, que ya sabes que sucedió. O sea, tú ya determinaste que sucedió ese evento, ese suceso. Reprobar física es el A. Reprobar física. Listo, muy bien. ¿Y tiene algún valor reprobar física? Sí, me dice que equivale al 30%. ¿Cierto que sí? ¿Cuál es el evento que tengo que hallar o que tengo que determinar la probabilidad? Que es el suceso B. Reprobar matemáticas o suspender matemáticas, es lo mismo. Los que reprueban física no son el 60%. Espérate. Espérate que como que lo escribí mal. Sí, tienes toda la razón. La profesora está leyendo mal. Tienes toda la razón. Muy bien. Listo, muy bien. Y los que reprueban matemáticas, 50%. Tienes toda la razón. Aquí es donde yo les hablaba de la intersección de los dos. En este caso, ¿cuál sería la intersección de los dos? ¿Qué porcentaje? ¿la unión matemáticas? Es la unión que reprueban las dos. Es básicamente la condicional en donde están ambas, en donde las dos reprobaron, en donde están en el mismo, es lo que tienen en común, básicamente. Lo que tienen en común, en este caso, es cuando reprueban ambas, ¿cierto? Reprobar ambas, tanto matemáticas como física, ¿cierto? ¿Y cuál es el porcentaje de estas? Ese sí es el 30%. Listo. Muy bien. Lo vamos a explicar de dos maneras. De una manera con diagramas y una manera sencilla. ¿Listo? Vamos a revisar. Vamos a revisar. Primero con diagramas. ¿Cierto? Listo. Listo. Aquí en la mitad, ¿qué iría? ¿Qué porcentaje iría? ¿Quién me dice? 30. 30, muy bien. Pregunta, en el suceso A, que es el del lado izquierdo, ¿qué iría? 60. No, señora. No, señora. No, 50. señora. 50. No, No. no adivine. Que me 40. 30. ¿Por qué 30? Aclárale, señorita Natalia. Ah, porque 30 más 30. Ah, no. ¿Daría cuánto? ¿Cuánto tiene en física? 60. 60 en total. Y si ambas, o sea, presta atención, tú tienes que determinar, o sea, el hecho del total de física son 60, pero hay un porcentaje donde también está incluido que tienen ambas, pero básicamente sí tienen física, o sea, ese 60% donde están ambas hace parte de la unión, de la intersección, perdón, de ese 30% de ambas. ¿Qué significa eso? Que ese 30 es una parte de ese 60%. ¿Entendiste, Laura? Sí, señora. Listo. Mire, ya estoy igual que usted. Profe, yo no entendí. Dime cuándo, mira, tú tienes un 60% en total. Un 60 que son los de física, ¿cierto que sí? Y te está diciendo que de ese 60, 30 también reprobaron ¿qué? Matemáticas. Pero entonces ya no tienes un 60 en total en física, sino que Un 30. O sea que en el otro sería 30%. un ¿Por qué 20. razón? Porque 30 son de ambas y 30 son solo de física. ¿Sí me entiendes? 30 son de ambas y 30 son solo de física. Si me entendiste, señorita Yusmi, dime cuántos serían de matemáticas. 20.
20, muy bien, excelente. Muy bien, 20. Excelente. 20. En este caso, les voy a explicar para que lo entiendan muy bien. Acá. ¿A mí qué me va a interesar de hallar la probabilidad de esto? ¿Qué me va a interesar? Básicamente a mí me va a interesar, voy a hallar la probabilidad, que suceda este evento, pero sin tener en cuenta esta parte. ¿Por qué razón no la tengo en cuenta? Porque para que ocurra el suceso B, debe haber ocurrido el suceso A. Y en este caso, aquí, esta partecita solamente me está indicando que ocurrió qué suceso. ¿El suceso qué? El suceso B, profe. El suceso B. ¿Dónde ocurriría el suceso A? El B, perdón. En esta parte. ¿En dónde se ocurre el suceso B? ¿En qué parte? En el 30%. No. Ustedes no me están entendiendo. Miren. Les digo, para que ocurra el B, debe haber ocurrido el A, ¿cierto? El A. Entonces, básicamente lo que les estoy diciendo es que la probabilidad se va a hallar donde haya pasado A. Y la única manera que tú halles la probabilidad de B donde haya pasado A es en la intersección. Nuestra probabilidad va a estar acá. ¿Por qué razón? Porque a mí no me sirve que suceda solamente el evento B. La condicional indica que para que ocurra esa B, debe haber ocurrido A. ¿Y en dónde ocurre A y B? En este caso, en esta parte de intersección. ¿Entendieron? ¿O no? Todavía no. La verdad no, profe, no entendí. Yusmi, dime cuántos sucesos hay. 3. No, ¿cómo me vas a Dos. decir? 3. 2. Dos. Te estoy diciendo que tiene que ocurrir uno para que ocurra el otro, ¿cierto? Sí, señora. Sí, muy bien. Una pregunta. Estos que están acá, ¿ocurren qué? Este de aquí, esta partecita de acá amarillita, ¿ocurre qué? ¿Ocurren ambos? ¿Ocurre uno solo? ¿Ocurre el A? ¿Ocurre solamente el B? Ocurre el B por el A. No. Esta partecita de ahí te está indicando que solamente ocurre el A. O sea, la probabilidad de que ocurra el A y la probabilidad de que ocurra B. Básicamente, esta partecita. Y esta partecita de acá te está indicando la probabilidad de que ocurran los dos. ¿Hasta ahí ven? Sí, señora. Listo, muy bien. Ahora sí la condicional. Debe ocurrir A, o sea, A debe estar presente para que ocurra ¿quién? B. B. Dime tú, en este diagrama, ¿dónde no pasaría eso? ¿Dónde no pasaría? Que A ocurra por B. No. ¿Dónde en esta parte no pasaría? Eso. ¿Dónde yo no puedo buscar la probabilidad porque sé que no va a ocurrir A? En el ¿Dónde B. no ocurre? No. Aquí me va a quedar toda la clase. ¿Dónde no ocurre A? Póngale sentido común, Ale, y los demás están durmiendo. Igual eso, esa actividad me la tienen que entregar ahorita. Llevo media hora tratando de unión B? explicar. ¿En dónde? ¿En A intersección B? No, al contrario, ahí sí ocurre B y A al mismo tiempo. Pero entonces se le dice que donde no ocurre A, le dicen que en B tampoco. No, ella no me dijo en B. ¿En dónde no entonces en ocurre B. B? ¿En dónde no ocurre? ¿En dónde no ocurre A? ¿En dónde no ocurre A? En B. En B, acá no ocurre A. Aquí por ningún lado está A. En esta Ah. parte no está A. ¿En dónde ustedes van a hallar esa probabilidad? En esta parte de acá. En esta parte de acá. ¿Por qué razón? Porque ustedes ya saben que ocurrió A. Y aquí en esta partecita de acá van a hallar la probabilidad de que ocurra B teniendo A, porque ustedes acá tienen A y B, ¿o no? Sí, señora. En la mitad tienen A y B. Entonces, básicamente, ¿ustedes dónde van a hallar esa probabilidad? ¿En dónde la hallan? En esta partecita. Para que lo entiendan más adecuado. O sea, de ese diagrama de B, ustedes no van a utilizar todo el diagrama de B. Ustedes solamente van a utilizar. ¿Qué pasó, Aileen? ¿Está viendo novelas, Ala, en vez de prestarme atención? Acá. Básicamente,
¿Ustedes qué parte del diagrama de Venn ustedes utilizan como tal en la probabilidad condicional? Solamente en donde ocurre el suceso A, ¿cierto que sí? Y donde ocurre el suceso A y donde ocurre el suceso B. Básicamente esta partecita de acá. O sea, a ustedes que no les interesa cuando ocurre solamente el suceso solo. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que de esos datos, ¿cuál es el dato que a mí no me va a interesar? ¿El 20? No, El 30%. O sea, la mitad. no. ¿Cuál es el dato que a mí no me El interesa? dato que no le va a interesar es si reprobó matemáticas. Exactamente, si reprobó matemáticas. ¿Por qué razón? Porque no me involucra qué suceso. El de reprobar física o reprobar ambas. Exactamente, exactamente. Ese es el que a mí no me va a interesar. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que, para que suceda B, debo buscar la probabilidad en donde haya sucedido A, perdón, donde haya sucedido A. Entonces, básicamente, si nosotros colocamos la fórmula, vamos a hacerlo de dos maneras. Si nosotros colocamos la fórmula, vamos a colocar la fórmula. Lo vamos a hacer de dos maneras al tiempo. Si ustedes lo hacen con diagrama de Venn, acá, como lo hicimos acá, ¿listo? Abajo, en probabilidad de A, ¿qué tengo que colocar? ¿Me dicen, por favor? Aquí le podemos cambiar, aquí le podemos colocar letras, por ejemplo, M de matemáticas, M de matemáticas, y aquí F de física. Aquí sería N de matemáticas, y aquí sería F de física, para que lo entendamos mejor. Aquí la probabilidad que ocurra física, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes, lo vamos a hacer de una manera muy coloquial. ¿Cuál es la intersección? ¿Cuándo reprueban los dos? ¿Cuál sería el porcentaje? 30. 30%. ¡No! 30. Ah, sí, 30%. ¿eh? Ya las iba a regañar. 30%. Y cuando ustedes van a hacer la operación con porcentajes, lógicamente lo colocan en decimal, que sería 0,3. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra física? ¿Cuál sería? 30. No, 60. 0,2. 60, que sería 0,6. Si ustedes analizan este 0,6, todo esto, ese sería mi 60%. Todo esto sería mi 60%. ¿Por qué razón? Porque es que tiene que suceder el suceso A. Repito, tiene que haber pasado el suceso A. Y en esta partecita de acá es donde ocurre ¿qué? El suceso B. Básicamente, en el suceso A, ustedes van a buscar dónde ocurre en la parte del suceso A, dónde ocurren ambas, y en esa parte van a buscar en dónde la probabilidad de que pierda física. Básicamente, del todo suceso A, que es de reprobar física, van a buscar en la parte de unión, de intersección, perdón, van a buscar en la parte de intersección, la parte donde también reprueban matemáticas. ¿Entendieron? ¿Ahora sí? Profe, ¿cómo fue que lo sacaste? Por favor, ¿me repites? ¿Cuál? El Ahí 0,6. donde reemplazaste por letras de física y matemáticas. Pues aquí me está diciendo que la intersección de reprobar ambas, ¿cuál sería? 30%, 0,3. Es que no lo vas a colocar en porcentaje, lo vas a colocar en decimal. Ah, ok. ¿Y la Profe, probabilidad yo de tengo otra reprobar duda. física, cuál sería? Física 0,6. 0,6, muy bien. Y eso me daría, ¿cuánto me daría esa división? Si no estoy mal, 0,5, que sería un 50%. O sea que la probabilidad de que repruebe matemáticas y reprobó física, ¿cuál es? Del 50%. Profe, yo tengo una duda. Dime. O sea, sí le entendí todo. Lo que no sé dónde no le escuché o me perdí es porque en el A es 30, que bueno, pues ya lo sé, pero porque en el B es 20. Porque 30 más 20 daría 50, que de matemáticas. Ah, ok. ¿Listo? Tengan en cuenta que ustedes aquí en física van a buscar la probabilidad de que pierdan matemáticas. O sea, básicamente ocurre un suceso A y en ese suceso A ustedes van a buscar la probabilidad de que ocurra el suceso B. Es básicamente eso. Hagamos otro ejemplo.
Ejemplo 2. Y ustedes me van a decir, a ver. Ejemplo 2. Calcular la probabilidad de obtener 4, a tirar un dado, sabiendo que ha salido un número par. Pero ya arregló eso. Número par. Listo. Vamos a revisar. ¿Cuál es el evento que ya sucedió? Que sería el suceso A. ¿Cuál sería? Reprobar física. No, ¿cuál reprobar física? Si ya estamos Ay, en el no, tiempo. no. Sale un número par. Que ha salido un número par. Bien, ese es el evento A. Ese es el evento que ya sucedió. ¿Listo? Entonces vamos a hacer primero esa relación. Eso ya lo saben porque lo vimos en la vez pasada. ¿Vio? Natalia está... Eso, siga viendo novelas, Natalia, ¿vio? Usted me decepcionó. Número par. Ay, no, me equivoqué ya. Ay, Suceso A. Sería que un número par, ¿cierto? Generemos de una vez la fracción de probabilidad sencilla. ¿Cuál sería? Para que salga un número par. Ya lo sabemos. ¿Cuál es? Jóvenes, ¿cuál es? ¿Cuál es la? Indíquenme la fracción de una. 1 sobre 3 sobre 2. 6. ¿Cuánto? 1 sobre No, señora. 2. No, Simplificada. señor. 3 sobre 6. Bueno, es que tú ya lo generas en fracción. Sí. O 2 sobre 3. 3 sobre 6. Todavía no lo vamos a arreglar. En este caso, sin arreglar, Juan. Sin arreglar todavía. Sin arreglar. Porque tenemos que Ahí. colocarlo en la forma. Sí, tú lo arreglaste. Listo. ¿Cuál es la prueba? En este caso, lógicamente, 4 es un número ¿qué? par. 4 es un número ¿qué? Es un número par. Si ustedes analizan esto, para que suceda el evento B, debió haber sucedido el evento ¿qué? El evento A. ¿Sí me entienden? Tienen una relación, un condicional. En este caso, el suceso B, que es el donde vamos a hallar la probabilidad, que es el suceso B, ¿cierto? Así lo voy a hacer súper rápido. Es que salga a 4, ¿cierto? Obtener 4. Díganme, por favor, cuál sería la fracción de la probabilidad. ¿1 sobre qué? 1 sobre 6, profe. Porque de 6